Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es martes 11 de marzo y creo que ahora sí estamos viendo unos cambios importantes en general en los mercados, no solo en Bitcoin, sino también en la bolsa S&P 500 y Nasdaq, que podrían indicarnos un rebote, un cambio del retroceso que traemos los últimos días. Nuevamente hemos estado en el sentimiento de miedo también histórico, ahora 10 consecutivos días, y esto usualmente significa que estamos cerca de un fondo importante. Lo que no sabemos es si es un fondo para únicamente un rebote al corto plazo o para inicio de un mercado bajista, puesto que puede ser un rebote con un máximo menor. Vamos a mencionar eso. Actualmente estoy utilizando Bybit para operar y también la tarjeta de Bybit que permite utilizar cripto para realizar compras diarias afuera de cripto en el día a día por medio de la tarjeta de Mastercard. En 23 días estaría concluyendo este evento, esta promoción para obtener la tarjeta y participar en ganar billetes de avión en primera clase valorados hasta 10,000 USDT. Les dejo esta información abajo. Pueden utilizar Bybit para obtener la tarjeta y para operar en esta casa de cambio. Ahora sí, viendo los mercados, viendo principalmente el S&P 500, como saben, traíamos una línea de tendencia que la rompimos hace poco. Estábamos en el primer ángulo, que sería esta línea del mercado bajista en el 2022, septiembre del 2022 específicamente, y después comenzamos a crear una línea aún más parabólica. Pero si vamos a ver el pasado también durante estas etapas, hemos creado otras líneas de tendencia que con el tiempo tienen que irse acomodando porque no realmente siempre son respetadas, y eso no significa que completamente cambió la tendencia. Claro que en este momento sí estamos viendo un breakout de esta segunda línea que habíamos creado. Ya fue en el tercer toque, básicamente, que vimos el breakdown. Eso no significa que es inmediatamente romper a un mercado bajista y caer 20, 30 puntos inmediatamente. Lo que sí significa es que son las primeras señales de peligro para considerar que puede iniciar un mercado bajista. Razones podrán existir miles, puede ser recesión. Actualmente también existen miedos de inflación, pero si somos realistas, la inflación ha bajado bastante. Lo vimos en Trueflation también hace poco. Así que los datos de mañana que se esperan para CPI, o sea, inflación, es muy probable que sí disminuya. Ahora no sería el 3% que fue anterior, sino probablemente un 2.9%, incluso podría ser menor, puesto que vimos en Trueflation que realmente cayó muy rápido. Como pueden ver, hace un par de meses estuvimos en el 3% y esto va más adelantado que los datos del gobierno. Entonces podemos ver que ahora ya estamos definitivamente abajo del 2%. Incluso no necesariamente esto es lo que el gobierno va a presentar, pero sí hemos visto que esto le va ganando en información al gobierno y después el gobierno presenta unos datos un poco en la mitad del camino. Probablemente sí presente algo cercano al 2.8, 2.9 y el mercado lo que espera mañana es específicamente 2.9, lo cual me parece una meta muy simple. No creo que sea datos más altos que estos. Obviamente puede pasar lo que sea. El gobierno tampoco es que podemos confiar en los datos, pero sí estamos viendo que realmente la inflación está cayendo. Y ahora justo un día antes de tener datos de inflación, que también ha sido un miedo común para los mercados todos los últimos meses, todos los últimos años incluso, hemos en el S&P 500, viendo acción del precio, roto la línea de tendencia. Hemos tenido un retroceso en total desde los máximos de cerca de un 10% para SPY, el S&P 500. Y es muy similar a esta última caída. No sé si recuerdan, acá en esta última caída los miedos eran similares. También había miedos de inflación, miedos de recesión. El precio salió de las bandas de Bollinger. En ese momento no teníamos todavía marcada esta línea de tendencia, la veníamos creando. Y ahora, en este momento, también nuevamente, ahora la rompimos, pero podríamos encontrar un nuevo soporte. Y eso lo vamos a saber pronto, porque en el rebote, que es bastante probable, porque de la misma manera, acá salimos por las bandas de Bollinger por afuera, también vimos un retroceso en ese momento similar, que fue de un 19% también, estamos en ese mismo punto. Actualmente tengo esta línea como soporte que parece estar funcionando muy bien, parece ser, es el punto que el precio vino a buscar. Eso sí, estamos por debajo de la línea promedio de 200 periodos, que debajo de la línea de 200 periodos nos consideramos probablemente en tendencia bajista, pero la línea promedio sigue girando al alza, o sea, no ha comenzado a girar hacia la baja, entonces es probable que podamos también estar por encima de la línea promedio, que eso sería las mejores señales para esta semana. En general estamos definitivamente subvaluados, hemos visto volumen de venta aumentar muy, pero muy similar a esta etapa. De hecho, en este año no habíamos visto volumen de venta tan alto, este año específicamente.
Esto fue el año pasado y esto fue el miedo del año pasado por recesión que otra vez estamos viendo en este momento junto con las tarifas y todo esto. Pero nuevamente el precio en algún punto va a encontrar un soporte y va a incluir en el precio esas noticias negativas. Y ahora que estamos acá, parece ser esta la zona. Entonces sí es muy probable que veamos un rebote, pero lo que queremos ver es qué pasa después de ese rebote, porque aquí claramente es el máximo histórico y si empezamos a crecer y no empezamos a crear soportes nuevos hacia una nueva tendencia alcista, podríamos simplemente considerar que el siguiente movimiento del precio sí podría ser un cambio de tendencia. Y eso lo vamos a ver claramente en el precio cuando empecemos a ser rechazados con un máximo menor al anterior y definitivamente rompamos este soporte y claramente ya podríamos considerar que cambió la tendencia. De ese momento es más fácil crear una resistencia, una línea de tendencia bajista y podríamos considerar que podríamos entrar a un mercado bajista que es más de un 20% del retroceso. Actualmente llevamos un 10%. Esto es considerado un pullback, un retroceso dentro de un mercado alcista aún similar a este. Y por el momento sí estamos definitivamente subvaluados. También hemos mencionado por acá constantemente cómo se encuentra el sentimiento de miedo históricamente. No solo en cripto, que llevamos varios días en extremo miedo. Y es ahí obviamente donde uno busca puntos de entrada, donde nuevamente busca soportes, diferentes criptos para acumular, no necesariamente Bitcoin, si se desea, obviamente depende de los puntos de entrada de cada cual. Pero en la bolsa también estamos en extremo miedo, llevamos varios días así y de hecho podemos venir a ver que estamos en los mismos puntos de la caída que menciono en ese momento, en agosto del 2024. Estuvimos en extremo miedo, llegamos a una lectura de 17 y en estos últimos días hasta llegamos a una lectura de 14. Entonces podemos ver que aquí es donde usualmente se marcan esos fondos en la bolsa y la siguiente tarea será ver qué acción del precio tenemos en un muy posible rebote desde puntos subvaluados, no solo por las bandas de Bollinger abajo, sino este soporte, el sentimiento de miedo, también RSI en soportes. Ahora lo que queremos más probablemente para el resto de la semana, justo mañana que tenemos CPI, datos de inflación, podría ser ese el evento que cambie una vez más el sentimiento para al menos los siguientes días para ver qué acción del precio tenemos en el crecimiento, que muy probablemente similar a esta etapa es miedo, que no cambia todavía un mercado alcista, pero así es como se ven los puntos de compra usualmente mejores, se ven con miedo, se ven con un sentimiento muy bajista. Se ve que todo el mundo considera entonces que se acabó el mercado alcista y que ya está una recesión encima y que las tarifas y todo esto va a cambiar todo. Pero bueno, eso es lo mismo que estuvimos viendo acá en esa etapa y aunque sí rompimos una tendencia alcista en ese momento, después como ven creamos otra. Y esto claramente es algo similar a lo que está viendo Bitcoin en este momento. También rompió tendencia de esta etapa, está por debajo de la línea promedio de 200 periodos, similar a la bolsa. Está viendo un rebote, puesto que llegó a una zona interesante que eran el gap de los futuros de CME y ese gap justo en esta zona todavía se combina con la línea promedio de 200 periodos en esta gráfica, no en la otra gráfica de Bitcoin. Y dejamos aquí también un gap. Entonces este gap que está en los 84,000 para Bitcoin es la siguiente zona que podríamos ir a rellenar. Estamos bastante cerca de ese punto y no ha cambiado la tendencia igual como menciono, pero también estamos expandiéndonos bastante de las bandas de Bollinger. Parece que la bolsa sí está más subvaluada que Bitcoin en estos puntos, así que todavía Bitcoin podría hasta buscar los 72 para validar la etapa del breakout anterior, similar a como hizo en el mercado alcista del 2017. No sería acción del precio nueva para Bitcoin. Realmente es muy usual, de hecho, tener retrocesos de un 30%, que es lo que actualmente tenemos, y un poco más de un 30% sería similar a esto. Después del breakout, de ese máximo en ese momento, devolvió bastante de sus ganancias, que en esa zona fue un 39%. No dio muchas oportunidades de compra, pero después de eso continuó la tendencia alcista. Fue básicamente un día para llegar a esa zona y puede ser muy rápido. Entonces es algo a lo cual estoy preparado, puesto que sí puede suceder para Bitcoin y en ese caso estaría viendo qué opciones de compra hay para generar en cripto una vez se dé ese escenario. Pero por el momento simplemente es una vela verde porque llegamos al gap del CME
Y tenemos otro gap en los 84, que también podría ser esa la resistencia antes de buscar esta zona y rebotar, o como puede pasar claramente, simplemente sorprender al alza el día de mañana si la bolsa también rebota por los datos de inflación, que nuevamente los datos de inflación no parece ser el miedo actual. El miedo actual del mercado parece ser más por una recesión, que todo el mundo obviamente ha estado mencionando y yo también, pero aún no lo veo en general en datos porque los bonos no nos han dado esa señal de risk off. Después de haber roto esta línea de tendencia, sí, se ha mantenido básicamente consolidando, pero tendría que dispararse, superar este máximo anterior para empezar a considerar que sí, los bonos están ya oliendo un cambio en general en sentimiento y buscando posiciones recesionarias, que claramente serían los bonos de 20 años, en este caso TLT, nos estaría avisando de eso, pero por el momento está más bien siendo rechazado en la línea promedio de 200 periodos y por abajo. Y eso significa todo lo contrario, que la bolsa más bien, si recupera la línea promedio de 200 periodos y TLT se mantiene por debajo, simplemente fue un rechazo de esta etapa. Claramente en este retroceso, algunas acciones que he estado esperando están llegando a esos soportes también que he estado mencionando adentro de la academia definitivamente, como Tesla, como Coinbase, como Hood. Ahora ya en estos retrocesos, antes del posible rebote, que nuevamente no significa nueva tendencia alcista, pero significa rebote probable, es ahí donde valdrá la pena otra vez entrar. Pueden seguirme en todas mis entradas, posiciones, swing trading, portafolio de cripto, de acciones, cómo realizar trading intradía en futuros. Todo esto adentro en proplantrading.com. Les dejo ese enlace abajo. Acceso de por vida. Déjenme un like, comentarios abajo. Siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao.